Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video en el que trabajaremos el potencial eléctrico producido por una varilla infinita, esta vez uniformemente cargada. ¿Listo? Ahora, para sacar este resultado vamos a utilizar la definición de potencial eléctrico usual que tenemos, la de la que relaciona con el campo eléctrico. Y entonces recuerden que lo que vamos a utilizar es el siguiente resultado, ¿no? Eh, la integral del campo eléctrico entre los puntos A y B debe ser igual a menos el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. ¿Listo? Ese es el resultado que vamos a utilizar y para utilizarlo, pues recuerden que esa integral se debe hacer sobre cualquier trayectoria que nos lleve del punto A al punto B. Y recuerden que el punto A y el punto B deben ser cualquiera dos puntos. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos un poquito cómo sería el diagrama de este sistema. Lambda es la densidad lineal de esta varilla infinita, ¿cierto? De esta línea infinita. Y vamos a escoger un punto A cualquiera que está ubicado a una distancia RA de la línea y un punto B que está ubicado a una distancia RB de la línea. Bien, ahora para ir de A a B, de nuevo vamos a aplicar la libertad que tenemos, o vamos a sacar ventaja de la libertad que tenemos para escoger la trayectoria, ¿no? Y vamos a escoger una trayectoria en la que, de nuevo, el campo eléctrico o sea perpendicular a los pasitos de la trayectoria o sea paralelo a los pasitos de la trayectoria. Entonces, fíjense que una trayectoria de ese tipo va a ser así. Primero nos vamos a mover hacia abajo, siguiendo estos pasitos acá. Llegaremos así a un punto auxiliar que vamos a llamar C. Y posteriormente vamos a dar unos pasitos horizontales que nos van a llevar de C a B, del punto C al punto B. Esos son nuestros pasitos. Recuerden que esto es una exageración, esos pasitos son infinitesimalmente pequeños. Muy bien, ahora recordemos que para una varilla infinita el campo eléctrico siempre es radial, ¿cierto? Y su magnitud pues está dada por lo que aparece ahí, lambda sobre 2pi epsilon r. De manera que, por ejemplo, para todos estos puntos que están acá, el campo eléctrico es siempre radial, ¿cierto? Y es siempre radial. Eso hace que cuando yo calcule el producto punto entre el vector pasito y el vector campo eléctrico, eso siempre me dé 0, ¿cierto? En esa parte de la trayectoria. Entonces, cuando yo intente calcular esta integral y la parta en dos partes, es decir, una que va entre A y C y otra que vaya entre C y B, lo que voy a encontrar primero que todo es que esta parte de la integral entre A y C se va a cancelar y solamente vamos a quedar con la integral entre C y B. Ahora, para esa integral tengamos en cuenta de nuevo que el campo eléctrico va siempre hacia afuera de la carga y que estos son nuestros vectores pasito, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el vector pasito y el vector campo eléctrico a lo largo de la trayectoria entre C y B van a ser siempre paralelos. Entonces, cuando hagamos el producto punto entre ellos dos, entonces ese producto punto va a quedar simplemente escrito como la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del pasito. Listo, muy bien. Entonces la integral se nos reduce a esto, la integral entre C y B de E por ds. Y ahora sí tengamos en cuenta cuál es la magnitud del campo eléctrico. Entonces voy a reemplazar esto acá. Lambda sobre
2pi epsilon 0 r. Y voy a tener en cuenta otra cosa. Recuerden que como esto tiene simetría cilíndrica, digamos que aquí no hablamos de un eje X en general, sino realmente hablamos de un eje R que me mide la separación digamos que me mide la separación a la varilla infinita, ¿no? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos un eje R. Esperen que no me gustó. Imaginemos que tenemos aquí un eje R. Ahora sí. Que básicamente me mide la distancia radial. ¿Listo? Y si miramos el dibujo, entonces los pasitos cuando vamos de C a B son pasitos que siempre están dados a lo largo de la distancia radial, de manera que yo puedo decir que la longitud de cada pasito es un dr, es decir, es un pasito a lo largo de la distancia radial. Eso me permite entonces reescribir esto como dr. ¿Listo? Ahora, aquí ya queda claro entonces que esta integral se va a convertir en una integral con respecto a esa variable r, ¿cierto? Y entonces tiene sentido que yo venga acá y cambie los límites de integración ya para representar exactamente el valor de esa variable cuando estamos en los puntos C o en los puntos B. Ahora, si volvemos a nuestro dibujo, vamos a encontrar que cuando estamos en el punto C, pues el valor de la variable r es precisamente RA, mientras que cuando estamos en el punto B, pues el valor de la variable r es RB. De manera que nuestra integral tiene que ser entre los valores de RA y RB. Esta integral se deja sacar varias cositas y me quedaría la integral de dr sobre r, que es una integral que conocemos hace bastante tiempo, que es el logaritmo natural de RB sobre RA. Listo. Muy bien. Entonces, de nuevo reemplacemos en nuestra formulita. Entonces básicamente lo que nos dice esto es que la integral entre a y b de e.ds, que es igual a lambda sobre lo que acabamos de encontrar, lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de rb sobre ra, debe ser igual a menos el potencial. ¿Listo? Eso quiere decir que si yo quiero despejar para la diferencia de potencial entre B y A, eso me queda lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de RA sobre RB. Listo. Muy bien. Y ese es nuestro primer resultado importante. Fíjense que esto ya nos dice cuánto vale la diferencia de potencial entre dos puntos, cualquiera, B y A, en donde A está ubicado a una distancia RA de la varilla y B está ubicado a una distancia RB de la varilla. Fíjense que aquí esto se invirtió, ¿no? Aquí estaba RB sobre RA y aquí está RA sobre RB, básicamente porque pasé este menos al otro lado. Y el menos multiplicando el logaritmo me entra como una potencia a la menos 1 y eso es lo que hace que se me invierta esta división, ¿no? Entonces aquí es RB sobre RA, con este menos eso me queda a la menos 1, entonces eso es RA sobre RB. Muy bien. Ahora, fíjense que esta fórmula me dice cuánto vale la diferencia de potencial, el voltaje entre esos dos puntos A y B, pero no me dice cuánto vale el potencial en un punto específico, es decir, no me da una fórmula para el potencial en función de R. Ahora, recuerden que para poder sacar esa fórmula, si utilizamos esta aproximación, se debe fijar entonces el 0, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es fijar el 0.
¿Listo? Entonces, acuérdense que para fijar el 0 lo que hacemos es decir, el potencial en el punto A va a ser igual a 0 y la posición o la distancia al punto A va a ser justamente esa distancia en la que yo quiero que el potencial sea 0. Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta de un problema. Normalmente, ¿qué es lo que hemos hecho en los demás ejercicios? Hemos tratado de poner el potencial 0 en el infinito, ¿no? Eso querría decir RA igual a infinito. Pero ahí encontramos un problema porque cuando vayamos a reemplazar ese RA igual a infinito aquí, me queda logaritmo natural de infinito y entonces básicamente eso no se puede hacer. Entonces fíjense que el 0 no lo podemos poner en el infinito porque si no, nuestra fórmula pierde validez. Entonces el infinito no puede ser. ¿Listo? Otra opción sería decir, no, venga, entonces pongamos el 0 en la varilla, es decir, cuando RA vale 0. Pero fíjense que eso también tiene un problema, porque si yo hago RA igual a 0 y reemplazo ese valor de RA aquí en esta fórmula, entonces me queda el logaritmo natural de 0 y eso tampoco existe. Entonces, en este problema, el potencial igual a 0 tampoco se puede poner en la varilla. ¿Qué solución tenemos? Entonces, aquí nos queda un poquito abierta la cosa, porque quiere decir eso entonces que yo puedo o yo debo poner el 0 en cualquier otro punto que no sea ni en el infinito ni en 0. ¿Listo? Es decir, en cualquier punto por acá, ¿cómo lo llamamos? Pongámoslo por acá. A cualquier punto que vamos a llamar aquí vamos a llamar a esto R0. ¿Listo? Pero entonces es bien importante que tengamos en cuenta que R0 es absolutamente cualquier valor posible. ¿Listo? R0 puede ser 5 metros, puede ser 10 metros, puede ser 20 metros, puede ser 30 metros. Es alguna distancia que yo fijo, que yo tengo la libertad de fijar. Entonces, pero fíjense que me queda como una variable, es decir, R0 puede ser cualquier cosa. Entonces, en ese caso, para fijar el 0, yo puedo decir que RA es igual a ese R0, donde R0 son 10 metros, 20 metros, 30 metros, 5 metros, los que sea. Y entonces cuando hacemos eso, nos queda entonces que el potencial en B debe ser igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de R0 sobre RB. Bien, que de nuevo, acuérdense que el A y el B era para poder diferenciar dos puntos, pero si ya no estoy haciendo ninguna diferencia, entonces puedo generalizar esto como lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de R0 sobre R. Bien, entonces fíjense que puedo generalizar y sacar una fórmula para el potencial eléctrico que produce la varilla infinita, pero me queda siempre en términos de un parámetro R0 que es el punto donde queremos que el potencial sea igual a 0. ¿Listo? Fíjense que cuando R es igual a R0 nos queda el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, en este ejercicio, esto nos queda un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados porque aparece otro parámetro que es donde yo quiero que el potencial sea igual a 0.